ya arrancamos este bloque dándole la bienvenida al compañero Pablo Rodríguez. De vuelta, ¿has regresado al programa? De vuelta. Muy bien, ¿cómo estás? Cada vez mejor. Muy bien. Bueno, dos titanes en la mesa, el compañero Jorge Capo, el compañero Pablo Rodríguez. El ancho Puchele. Yo sería el armenio Rarat, no sé. Bueno, un poco voy a presentar como este espacio. Vamos a hablar en esta temporada con el compañero Pablo de personajes que condensan un momento de la historia particular que obviamente vamos viendo, revisando y dándole sentido también a la continuidad de nuestra historia hoy por hoy, buscándole también algunos detalles particulares que nos trae siempre el compañero Pablo en esta oportunidad. En esta oportunidad y pensando en esta fecha, me parece que vos lo nombrabas, lo dijo Jorge también, desde el 24 de marzo en adelante el enemigo principal de esa dictadura cívico-militar, sí, que nunca hay que olvidarse, que el poder civil y de los que pensaban que tenían razón por sobre los demás o más derechos, fue el movimiento obrero, fue la clase trabajadora. Y fue la primera que en el 79 arrancó, con paros, con movilizaciones, totalmente invisibilizadas, porque el poder lo que hace desde siempre es no reconocernos como actores, como gente que estamos arriba del escenario y que actuamos. Nosotros tuvimos en el año 79, 78, un montón de movimientos, pero hay la creación de la Comisión de los 25, que muchos seguramente van a recordar. Apareció esa figura de la Comisión de los 25 y ahí aparecieron dirigentes que hoy todavía están dando vuelta en el mundo sindical, compañeros que venían directamente a pensar que un modelo sindical era distinto. Jorge recién decía, tenemos algunas cuestiones como muy particulares y muy potentes como clase trabajadora que el resto del mundo nos mira, y tuvimos dirigentes muy potentes que hicieron que ese modelo sindical fuera muy fuerte. La figura de Saúl Ubaldini fue una figura que emergió en ese momento, que por supuesto que no es que patearon una piedra y apareció Ubaldini así alegremente, ¿no? Es un compañero que viene de una familia de laburantes, que viene de militancia, de delegaciones, laburó en el frigorífico nacional, hincha Huracán, Eso nunca lo entendí, pero era de Matadero, entonces era hincha Huracán. Lo de Chicago no se la perdonaron nunca. Pero Ubaldini era de un sindicato chico, porque en realidad, pero los grandes que estaban medios al costado, porque la dictadura o los había cooptado o los había reprimido, no tenían mucha posibilidad de asomar la cabeza. Entonces eligieron a la camada que venía por detrás. Y el que lo ve... yo siempre critiqué mucho a Lorenzo Miguel. Siempre, porque uno se deja llevar también por los mitos, sí. Y sin embargo, Lorenzo Miguel es el que descubre a varios dirigentes y al que le dice, Ubaldini, este es tu momento, vos tenés que liderar este momento. Y apareció la Comisión de los 25, después la CGT Brasil. Ubaldini tenía dos características muy, muy, muy importantes. Para mi gusto, ¿no? Digamos, esto después cada uno creía fervientemente en lo delegado, en la herramienta sindical como una herramienta de cambio, como una herramienta política. Y después era buen tipo. Sí. Fundamentalmente me parece que no es poca cosa para un dirigente, era muy buen tipo. Y eso lo hacía creíble. Y durante toda la etapa, después a Ubaldini se lo liga después del 83, en la etapa alfonsinista, y se lo liga a los 13 paros nada más, como si fueran, no nos dejaron gobernar, hicieron un bolonqui para que no gobernasen, ¿no? Digamos, esta sí. la mirada oficial. Y sin embargo,
nunca dejó de pelear por un modelo de país que nos incluyera a los trabajadores como protagonistas, como lo que realmente éramos. La dictadura militar, ¿contra quién viene a pelear? ¿Quiénes eran los que le mordían los talones a la dictadura? A los poderosos, a los oligarcas, los trabajadores. Sí. Ahí está la verdad. Si uno piensa en el 50-50 de los años 70, sí, o sea que tenían que, la ganancia que ellos recibían, la tenían que repartir mitad y mitad con los laburantes, ¿quiénes eran los que le mordían la mano? Los laburantes. Vinieron a por nosotros. La figura de Ubaldini es una figura que les empezó a molestar, lo persiguieron, lo metieron en cana, lo soltaron. Es más, Ubaldini es el creador de una moda que estaba medio dando vueltas, pero que es la moda de las camperas. Las camperas de cuero es casi... Venía un poco de Rucci, pero bueno, Saúl es como pero el Saúl heredero. Y la puso de moda. Sí, sí, sin duda. Uno se ponía campera de cuero y te decían, ¿qué te vestiste? ¿De sindicalista? Sí, tal cual. Y Ubaldini decía, sí, porque yo soy sindicalista, yo soy trabajador. Digo, estas cosas tenía Ubaldini. Primero, reivindicamos en este momento histórico la presencia de los trabajadores organizados en la calle. Aunque esté invisibilizado por el poder y no nos reconozcan, la gente estuvo en la calle. Y el que comandó muchas de esas movidas fue Saúl Ubaldini. Acompañó y organizó a un montón de... Los sindicatos fueron intervenidos en muchos casos y en otros casos, como cooptaron a los dirigentes, no fueron intervenidos. Entonces, los compañeros tenían que armar y organizarse con agrupaciones para ver si podían volver a recuperar el sindicato. Ubaldini le dio cobijo en la Comisión de los 25, no solo a los sindicatos que estaban intervenidos, a las agrupaciones de esos trabajadores, sino que empezó a formar dirigentes. En la Comisión de los 25, una de las cosas que pasaba en la calle Brasil había cursos. Sí, yo participé de varios de esos. Claro, porque la formación, porque volvió a la tradición sindical más arraigada al movimiento obrero. Los primeros eran, a ver, ayúdame, el mimeógrafo, el periódico, los anarcosocialistas, cuando volvían, lo primero que hacían los sindicatos era empezar a juntar plata para un mimeógrafo y después sacar un periódico. Estas eran las dos primeras cosas que hacían. Claro, lo que hablábamos hace un rato, la difusión. La difusión. Con las herramientas que había en ese momento, ¿no? Y para eso, la otra cosa que había que hacer había muchos compañeros que no sabían leer y escribir. Sí. Entonces había que educar a los trabajadores para que puedan leer. No solo capacitación, sino también educación. Totalmente. Entonces, lo que vuelve a hacer en ese momento, porque éramos todos brutos, no sabíamos nada los trabajadores en esa época, recuerden siempre la frase de José Alfredo Martínez de Oz: muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Sí. Y el 70% de los compañeros detenidos desaparecidos son trabajadores. No sé si eso dice algo. Entonces, me parece que la Comisión de los 25, yo parto de esa porque hay que reivindicarla. Sí. Con Ubaldini en la cabeza empieza a retomar justamente toda esa tradición que nos vuelve a dar forma y empieza a hacer que los trabajadores se le animen, y la del 30 de marzo creo que fue la expresión como más importante. Ese día fue el primer día que caí en cana, siempre lo cuento. Yo laburaba acá cerca, en San Martín y Viamonte, y mi viejo me llama, porque mi viejo me dice, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, yo te voy a buscar, si vos no podés venir para acá, no, porque mi vieja no lo dejaba salir, ¿no? Entonces, él agarra el auto, viene hasta Constitución y nos encontramos en San Martín y Bartolomé Mitre. Y cuando vamos a encarar para la plaza, nos encierran los
los camiones hidrantes, que salpicaban con agua, Con tintura. con tintura, Colorante, con para colorante. marcar. Y nosotros salimos todos corriendo, qué sé yo. Ahí Estamos viendo volantes de aquella época. salimos corriendo y llegamos a Tacuarí y Avenida Mayo, no me olvido más. Un café de Dorapa, se tomó el café. Dijimos, chao, ya está, se zafamos. 1 hora y pico después, 5:30 de la tarde. Y viene la cana, la Guardia de Infantería, me acuerdo que nos nombraban así, vos. Y claro, dijimos, no, nosotros no tenemos nada que ver. Dijo, sí, nos agarraron del brazo, estábamos todos, cuando nos dimos cuenta estábamos todos marcados, y nos subieron arriba de los celulares, que eran camiones que ni siquiera tenían puerta, los celulares. ¿Por qué? Porque te ponían en las puertas, te ponían perro. Entonces Claro. yo, si no hubiera estado con mi hijo, creo que hubiera estado llorando hasta en posición fetal hasta el día de la fecha. Pero bueno, nada, como estaba, por supuesto, después, pobre, mirá lo que le haces hacer a Pablo, le dijo mi vieja a mi viejo, y el que se ligó el reto fue él. Salgo de la anécdota porque da para mucho, pero sí me parece que el movimiento obrero fuerza a medidas y fuerza a que los partidos políticos tomen decisiones, porque son los que los que marcan la cancha y marcan agenda, es el movimiento. Y ese movimiento recupera el plan de La Falda y de Huerta Grande, que ya de los años 70, la resistencia peronista, los retoma y los pone arriba de la mesa y empieza a discutir con esto. Viene la democracia. Y bueno, ya está, córranse porque ahora nos toca a nosotros. Esto fue lo que le dijo la política y los partidos políticos al movimiento obrero. Ahí hubo un reflejo bastante importante, que el movimiento obrero se une, porque mucha de la etapa de la dictadura hubo 2 EGT, hubo dos fuerzas que peleaban de distinta manera, y no hubo ninguna duda que el que tenía que comandar ese proceso de unificación y de terminar de consolidar la CGT como el brazo de los trabajadores era Saúl Ubaldini. Ahí no hubo, hasta que llegó Carlos Saúl, el otro Saúl, Jorge, el malo. Te incluyo un poco en la charla. En ese momento, ¿vos sentías que el movimiento obrero era consciente de que estaba siendo protagonista de la historia, o era un poco el arrebato de la emergencia de trabajar? Yo creo que era eso lo que vos decís. Hoy es histórico, pero en aquel momento creo que era, por un lado, la necesidad de supervivencia, ¿no? Porque el país estaba sumido en unas políticas que lamentablemente hoy vuelven a cobrar vigencia, ¿no? Políticas de entrega del patrimonio, de flexibilidad laboral ahí de hecho, digamos, todos los derechos sindicales conculcados, como decían los dirigentes en aquellos discursos, ¿no? Y creo que la necesidad de cambiar eso, y aparte el hartazgo que generaba también ver permanentemente compañeros detenidos, compañeros que habían sido desaparecidos. Entonces todo eso, no sé si será consciente de que se estaba escribiendo historia. De hecho, yo hoy te comentaba las anécdotas. Yo era un pibe y era empleado de ahí, pero nosotros armábamos los volantes, los panfletos, y venían dirigentes que no sé ni quiénes son. Muchos de ellos quizá ya no estén, y otros quizá hoy sean conspicuos dirigentes. Venían a buscar esos panfletos y conseguían un traje de recolector de residuos. Entonces con ese traje venían al sindicato como si fuera un afiliado. Y nosotros ahí solapadamente le entregábamos los sobres con los panfletos, paquetitos de 10 o 15 volantes perforados y con un hilito, y ellos se colaban en el camión recolector y salían de noche de gira, y los colgaban en los semáforos, en los árboles. Yo creo que esa gente no tenía idea de que estaba haciendo historia. Creo que lo que estaba haciendo era resistir. Me acuerdo cuando Pablo nombraba la Comisión de los 25, bueno, dirigentes muy valiosos, ¿no? Como el caso de Ricardo Pérez, que era mi
mi empleador en Camioneros, pero estaba también José Rodríguez de Esmata, Roberto García de Taxistas, Cabrera de Mineros, Digón del Tabaco, un cuadro enorme. Víctor de Genaro, que venía pidiendo pista, un muy joven Germán Abdala, un dirigente que tiene una proyección bárbara, y bueno, una enfermedad se lo llevó muy joven. Compañeros realmente importantes. Me acuerdo alguien que no llegó a tomar un protagonismo así público, pero que era muy importante en ese momento, un compañero que se llamaba Soto, que era de FOECIT, del gremio del correo. Sí. El titular del gremio del correo, Baldassini, estaba en la otra CGT, en la que nombraba Pablo, que era la que convivía con Porcile, que era el ministro de Economía, un hombre de la Fuerza Aérea, y ahí estaba Triaca, el padre del que fue ministro de Trabajo en el gobierno de Macri. Lo mismo. Que era una CGT totalmente condescendiente con la dictadura. Me acuerdo cuando fueron a la OIT las dos delegaciones. La delegación que iba a decir que acá estaba todo bárbaro y la otra que fue a denunciar. Yo les comentaba que desde mi lugar de trabajo salían los telex a las centrales obreras internacionales. Y creo que cuando Pablo hablaba de aquellos dirigentes, importante la inserción internacional que tenían. Enrique Venturini, de Electricistas Navales, otro libro abierto, un tipo Tal que cual. Caminaba por los sindicatos y repartía sabiduría, ¿no? Esos dirigentes que se pudieron insertar en el movimiento obrero internacional, de alguna manera eso fue lo que les permitió sobrevivir. Uh-huh. El hecho de que las centrales internacionales respondieran por ellos, porque todos tenían cargos en la SIOCEL fundamentalmente, que era la central internacional que respondía a la socialdemocracia, y la CMT, la de Carlos Custer, al social cristianismo, ¿no? Y la ORIT, que era la Regional Interamericana de Trabajadores, donde estaba Luis Anderson, un panameño espectacular. Ese no lo tengo. Sí, a mí me tocó en una oportunidad haciendo unos trabajos para un periódico gremial, entrevistarlo, y era un fenómeno. Luis Anderson, grosso. Un panameño, no sé de qué actividad era, no sé de qué sindicato era, pero en ese momento el mensaje de él era muy, muy esclarecedor, ¿no? Y creo que todo eso, esa inserción que tenían esos dirigentes por el peso que tenía y lo que era el sindicalismo argentino, fue lo que permitió que varios felizmente sobrevivan, ¿no? Pero también hubo muchos que quedaron en el camino. Bueno, sí. Plena dictadura, y también obviamente, como lo mencionábamos recién, como lo mencionaban ustedes, el movimiento obrero un poco fue como el frente de batalla principal, pero detrás de este frente de batalla estaban estudiantes, estaban independientes, ¿no? Movimientos también minorías en eso, y es un poquito lo que veníamos hablando con Natalia en la semana de esos espacios también que la lucharon, y que si el movimiento obrero estaba invisibilizado, ellos mucho más, sin duda. Sí, pensábamos en esto de la reivindicación que hay también en relación a esta consigna de fueron 30.400, uh-huh. ¿no? Que lo que busca la consigna justamente es recuperar la identidad y visibilizar también al colectivo LGTB, digamos, como parte de quienes sufrieron también un ensañamiento, si se quiere, peor por su condición. Entonces, claro. Como simbólicamente se trata de reivindicar. Esta semana hubo también un acto en relación a eso en el que participó Norita, y bueno, también hablar un poco, digamos, uh-huh. de lo amplio, ¿no? La afectación que tuvo a nivel general en toda la sociedad, y por supuesto que hubo lugares donde seguramente hubo un mayor ensañamiento, como decíamos, no sé, en los trabajadores, sí. En los sindicatos, pero bueno, también pensando, digamos, como una política absolutamente fascista, como eso tuvo también una mayor incidencia en esto, ¿no? En negar y en invisibilizar a una comunidad que sufrió, digamos, mucho ensañamiento. Sí, y si uno lo piensa en estos términos, o en esos términos que vos planteas, las mujeres, vos fíjate, nombramos todos dirigentes varones. Tal cual. Y digo, qué sé yo, mi vieja iba y venía, y no figuraba en ninguna lista, digamos, qué sé yo, y así como
como digo mi hija, debe haber millones de mujeres que Anónimas, bancaron la parada. Anónimas. Y que por eso está bueno. En un momento hay un cruce muy fuerte de Ubaldini con Alfonsín, porque Ubaldini se pone a llorar después de hablar con una compañera que le pide cosas, qué sé yo, no afloje, qué sé yo, y él llora, ¿no? Entonces era de emocionarse. Ubaldini era un tierno. Sensible. Y Alfonsín, el paladín, ¿no? Que hoy totalmente reivindicado, qué sé yo, le dice: este no es tiempo para llorones. Mantequita y llorón, le dijo. Mantequita y llorón. ¿Mantequita le dijo? Mantequita Sí, y llorón. Mantequita y llorón. Y Y Saúl en la plaza le dijo: este no es tiempo para llorar. El llorar es un sentimiento, el mentir es un pecado. Le dijo Alfonsín en ese momento. Y me parece que ahí hay como un otro caso. A Ubaldini lo subestimó mucho el poder. Y los medios, por supuesto, que trataron de transformarlo, demonizarlo. En un matón y en realidad es un estratega. Porque esto que vos comentabas de San Cayetano terminó siendo una estrategia donde se terminaron de juntar la pastoral social, Claro. las madres, porque era el lugar donde los podían cobijar sin que nadie le dijera nada, y empezaron a ir los sindicatos. Mirá cómo será que en pleno conflicto bélico que viene Juan Pablo II, Ubaldini, junto con, en ese momento, el cura Pajarito, que estaba en San Cayetano, organizan frente al Mercado Central la misa de los trabajadores, que se la sacaron casi de prepo. Y se querían matar, porque el que estaba adelante de todo era la cúpula de la CGT en ese momento. Pero era Ubaldini. Digo, entonces, esta cosa que medio que todo el mundo medio lo vacilaba a Ubaldini y después lo trataron de demonizar, el chabón la veía, tenía un montón de compañeros que podían pensar juntos, que eso también me parece como pero me parece que fue un líder que justamente pudo, con este montón de compañeros, transitar una época marcando agenda, resistiendo pero marcando agenda, e incorporando actores que en el movimiento obrero no era tan fácil, digo, porque parece que somos los mejores y los más buenos, sí. Pero digo que había que incorporar actores de esa característica, y digo, me parece que Ubaldini es esa persona que como que va abriendo puertas, quizás por necesidad, pero fundamentalmente con una mirada mucho más amplia de lo que miraban los otros, ¿no? Y eso es lo que hace que después la pelea sea sin cuartel en el gobierno radical. Porque Alfonsín y el radicalismo en el primer momento lo que va es con Mucci, ministro de Trabajo, va por cambiar las reglas del sindicalismo. Ley de ordenamiento sindical, claro, pretendía llamarse. Y hubo que salir a defender la capa y espada. Después viene el bendecido por Menem, que es Barrio Nuevo. Y ahí está el gran enfrentamiento, Barrio Nuevo. Y bueno, ahí hay como muchas opiniones, hay que ver dónde. Yo ahí ya no tengo muchas ganas porque no lo charlamos antes, entonces no sé que si nos vamos a poner de acuerdo tan fácil. Y aparte da para largo. Da para largo, no, y aparte los tiempos son acotados también, pero la verdad que creo que logramos un poco situarnos en el momento, situarnos en la persona que dijimos, ¿no? Que condensa un poco, que simboliza esa etapa de la historia, y obviamente dejar abierto también la pregunta de por qué el movimiento obrero no logra capitalizar esas luchas
y reivindicarlas y pasar a como a una etapa superior de discusión, porque ya se ha derramado sangre y se ha reprimido un montón de compañeros y compañeras y tendríamos que estar en otro momento y quizás estamos viendo de qué color tenemos la remera. Entonces son preguntas que están buenas, que quedan libres, que quedan como la discusión, pero que estas discusiones y charlas se den en un programa de radio en pleno 2023 es más que positivo, y sobre todo juntando a dos compañeros como ustedes que tienen tanto camino recorrido. Sí, yo como un último aporte quizás sobre este tema, Pablo decía que Saúl reivindicaba los preceptos de lo que fueron el Congreso de la Falda y el de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos, que sin duda haber triunfado en aquel momento sería otra Argentina, con valores tan básicos como liberación o dependencia, soberanía, claro, cosas que hoy están muy vigentes y sin embargo no son parte de la agenda, ¿no? Hoy vemos que las riquezas naturales nuestras están totalmente amenazadas, vienen por el litio, vienen por el agua, vienen por la riqueza viviente que somos los trabajadores, porque cuando hablan de flexibilidad laboral sabemos que vienen a precarizar. Vemos lo que sucede con Edesur, por ejemplo, y ahí es donde uno reivindica lo que sería la soberanía, de que todo lo que sea estratégico para el país esté manejado soberanamente y no en manos de mercaderes que vienen a llevársela, ¿no? Entonces, bueno, creo que Saúl un poco reivindicaba eso. Respecto a los 13 paros, bueno, fueron 13 paros pero en 6 años y con inflaciones de un 40% o más mensual, ¿no? Sí, entonces no era tan villano, pero bueno, así la historia la escriben los que ganan, ¿no? Así es. Totalmente.